Hola, buenas tardes. Bueno, espero que estar transmitiendo. Bueno, ahora voy a ver si lo puedo chequear. Y bueno, los que se vayan sumando, muchas gracias. Vamos a hablar sobre Rosalind Franklin en el centenario de su nacimiento. Y bueno, enseguida comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora en unos minutitos comenzamos. Estoy chequeando que todo vaya bien y enseguida arrancamos. Tengo acá a mi lado otra notebook para ir viendo si me van comentando algo. Bueno, ahí veo que ya se sumaron varios, así que bueno, muchas gracias. Ahora en un par de minutos comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos los que están sumando. Si me pueden comentar por Facebook, yo creo que lo puedo ir leyendo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo, gracias a los que están comentando. Bueno, gracias, Sinira. Gracias, Javier. Ahí está Steffi, gracias. Bueno, está mi amiga Silvia Cuffini. Bueno, muchas gracias por estar, Silvia.
Bueno, muchas gracias a todos los que están sumando. Me pareció que alguien preguntaba por crecimiento de cristales. Acá en este Facebook del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales hay un montón de material. En particular, hay varios de los talleres que estuvimos dictando están grabados y hay un material nuevo que preparó nuestra colega Valeria Fuertes, que está muy bueno, que lo acabamos de subir ayer. Así que bueno, el que esté interesado en esta parte de crecimiento de cristales, que ahora no vamos a hablar, ahí tienen mucho material. La idea de lo que vamos a hacer ahora es un pequeño homenaje a Rosalind Franklin, nada más para que no se nos pase esta fecha tan importante, ¿no? Del centenario del nacimiento de una gran cristalógrafa que tenemos que recordar y valorar mucho más su trabajo, ¿no? Yo voy a tratar de contar un poquito para los que no son del campo de la cristalografía, un poquito sobre el mundo de la cristalografía, para qué sirve todo esto, y bueno, y dar una idea de lo que se hace en el campo, a la vez que vamos recordando los aportes de Rosalind. Y bueno, los que son cristalógrafos seguro saben mucho de estos temas, saben mucho más que yo posiblemente, así que bueno, es más una charla de divulgación y un pequeño y humilde homenaje que le queremos brindar a Rosalind Franklin en este día tan especial. Así que bueno, en unos minutos más comenzamos. No va a ser muy largo, es más bien para charlar un poquito de esta gran cristalógrafa y bueno, recordar un poco sus aportes, pero no pretendemos hacer algo súper extenso. Y bueno, y ahí yo consulté a otros colegas a ver si los que más saben de este tema y de su vida se animaban a hacer una charla. Como no logré convencer a nadie, me mandé yo mismo, pero seguramente que si lo preparamos con más tiempo vamos a conseguir que otros cristalógrafos más expertos en estos temas se animen a contar la historia, ¿no? Contar la historia de Rosalind Franklin. Así, bueno, en unos minutitos comenzamos. Perdonen que miro para el costado, pero bueno, tengo al costado otra notebook donde estoy leyendo los comentarios. Cualquier cosa me van diciendo. Bueno, vamos a ir comenzando. Muchas cosas van a quedar pendientes para leer, para buscar más material, y les voy a compartir bastante material para que puedan ustedes sacar conclusiones por ustedes mismos, y bueno, y que no sea necesariamente una visión particular mía personal. La idea es entonces recordar a Rosalind Franklin por todos sus aportes en la ciencia y en la cristalografía, y hacer algunos comentarios, aprovechar a hacer algunos comentarios sobre la cristalografía en este momento tan particular que estamos pasando por la pandemia del coronavirus. Y me parece que con los años Rosalind Franklin fue recibiendo ya la consideración y el respeto que merecía y que hubiera merecido mucho tiempo atrás, pero me da la impresión de que algunas de las cosas que ella hizo no se tienen tan presentes hoy en día. Entonces, bueno, yo en realidad hablo
por lo que me pasa a mí, ¿no? Pero no sé si esto le pasa a todos. Tal vez no es muy frecuente encontrar cuando nos enseñan estos temas que nos enseñan mucho de historia, entonces, bueno, hay veces que a lo mejor hemos perdido algunos temas de historia importantes. Pero vamos a ir viendo a ver qué les parece a ustedes. Pero yo creo que hoy en día está bastante claro lo importante que fue Rosalind Franklin en algunos de los temas, por ejemplo, en la resolución de la estructura del ADN, y me parece que otras cosas que hizo se olvidaron. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos aprovechar este día como para recordar algunas de las cosas que hizo y tenerla presente no solo por sus aportes brillantes para la resolución de estructura del ADN, sino en muchos trabajos más muy importantes. Una cosa notable es que, bueno, tiene muchos artículos, muchos en la revista Nature. Así, yo les recomiendo que busquen esos artículos, los lean y tengan una idea leyendo ustedes por ustedes mismos sus trabajos. También es interesante escuchar lo que han dicho otros colegas. En particular, yo les recomiendo que lean o que vean videos, reportajes que le han hecho a Aaron Klug, premio Nobel de 1982, premio Nobel de Química 1982, que trabajó con Rosalind Franklin. Cuando él era joven, trabajó con Rosalind Franklin y ahí se inició en un tema importante que vamos a hablar sobre cristalografía de macromoléculas y en particular el caso de los virus. Y me parece interesante leer todo lo importante que él dice que fue para él, para su carrera, y artículos que él escribió también en relación a todo lo que ella hizo en relación al ADN también. Hoy en día creo que esa parte está bien establecida y hay otras cosas que tal vez se estén olvidando, entonces bueno, vamos a ver si podemos resaltar algunas cosas de su vida. Ella nació en Londres, entonces un día como hoy, pero hace 100 años, 25 de julio de 1920. Me llamó la atención esta frase, no sé qué opinan ustedes. Dice que la ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben separarse. Dice, para ella la ciencia da una explicación parcial de la vida. O sea, da a entender que las dos cosas, la ciencia y la vida, se basan en algo similar, en hechos, en experiencias y en experimentos. Me llamó la atención este pensamiento de ella a los 20 años. La verdad, o sea, si uno lee sobre su vida, está claro que fue una persona notable que trabajó muchísimo en un momento bastante difícil, pasó bastantes momentos difíciles durante su carrera. Fíjense que ella nació en una familia judía y vivió la Segunda Guerra Mundial. Imagínense lo que era esa época, lo difícil que era esa época. Ella estaba en Inglaterra, ¿no? No estuvo en los lugares que más sufrieron, pero bueno, era una época difícil para todos, ¿no? Y para ella era una época difícil, y también una época difícil para la mujer en la ciencia, una época muy difícil para la mujer en la ciencia. Hoy en día todavía sigue siendo difícil para muchas mujeres en la ciencia, imagínense en esa época, ¿no? Y bueno, como muchas veces fue relegada y bueno, y fue maltratada o explotada, digamos así, por los colegas, ¿no? Pero bueno, ella tenía una personalidad muy fuerte y salió adelante y hizo aportes brillantes, pero bueno, no fue tan reconocida en la época como tendría que haber sido. Acá en estas figuras vemos la famosa fotografía 51. Esto es un patrón de difracción de rayos X, para los que no son de la cristalografía podemos echar un poquito qué es eso. Y esta es una estructura tridimensional de un virus que ella investigó, que ella logró esta estructura, ¿no? Ella logró
comprender esta estructura de un virus en los años 50, ¿no? En épocas donde recién aparecían las computadoras, donde la criptografía todavía tenía pocos años, donde los métodos de la criptografía se estaban desarrollando. Ella logró resolver por primera vez la estructura de un virus, ¿no? Es muy importante el trabajo que ella hizo. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esto también. Si bien, por supuesto, nos vamos a centrar bastante en la historia del ADN, y bueno, y muchas cosas que son importantes recordar, también podemos hablar de otros brillantes aportes que hizo Rosalind Franklin. Como para comentar un poquito entonces de su vida, ella nació en 1920 en Londres, un día como hoy, 25 de julio, hace exactamente 100 años. Y siempre fue una mujer, ya desde joven, brillante, muy exitosa en todo, ¿no? No solo en todo lo que es el estudio, también en el deporte, en todo. Entró en la universidad a los 18 años, ya obtuvo una beca para poder estudiar, y bueno, siendo la Segunda Guerra Mundial, el padre le pidió que donara el dinero a los estudiantes refugiados. Ella estudió Ciencias Naturales, se graduó en 1941, y ahí empieza su carrera de investigación. Gana una beca en la Universidad de Cambridge, en el laboratorio de físico-química, pero bueno, ahí tuvo una mala experiencia, y bueno, no estaba contenta con su director, tuvo bastantes problemas con su director en ese momento, y no siguió esos trabajos, sino que se terminó dedicando por una beca que le dio la Asociación Británica para Investigación del Uso del Carbón. Comenzó a trabajar investigar sobre el carbón. Y fue sobre ese tema que se doctoró ella en 1945. Su trabajo en cristalografía comienza después. En 1947 hace un postdoctorado en París, y ahí comienza su brillante carrera en cristalografía de rayos X. De los trabajos sobre el carbón, no sé, uno podría pensar que a lo mejor no fueron tan importantes, o sea, seguramente no les prestó mucha atención a eso. Yo, la verdad que mucho tiempo no le presté atención a eso, hasta que, bueno, me puse hace poco tiempo a buscar sobre su vida y a leer un poco. Los trabajos que ella hizo en el área del carbón fueron muy importantes para la época. O sea, es más, sigue siendo hoy en día trabajos de referencia en este tema. Ella estudió la densidad, la estructura y todo lo que tiene que ver con la porosidad del carbón. Con ella nacen algunas ideas, o sea, son anteriores también, pero bueno, que ella desarrolló bastante algunas ideas sobre lo que se llama tamices moleculares hoy en día. Y la porosidad del carbón, ella lo analizó con muchos detalles, y bueno, y entendió muy bien el proceso de oxidación del carbón. Ella lo que quería era, a partir de estudiar la porosidad de distintas estructuras que tiene el carbón, poder usarlo como combustible de forma más eficiente, ¿no? que pueda ser más eficiente la oxidación del carbón cuando se lo usaba como combustible, ¿no? Que era un combustible típico de la época. Esos trabajos fueron muy importantes, hoy en día siguen siendo referencia en el campo, pero curiosamente, todo lo que ella hizo en ese estudio de porosidad del carbón después fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, para lo que eran máscaras contra los gases, ¿no? Para protegerse de los gases. Así que bueno, todo ese trabajo que hizo fue muy importante en la época. Si bien ella no lo hizo directamente para esa aplicación, sus estudios se aprovecharon para esa aplicación, así que indirectamente ella aportó muchísimo al diseño de equipos de protección personal, que bueno, que para la Segunda Guerra Mundial fueron muy importantes. Así que bueno, antes de su trabajo en cristalografía, como les digo, fue con posterioridad a su doctorado en estos estudios sobre el carbón,
ya ella había hecho aportes fundamentales, ¿no?, para la época, muy importantes para la época. Yo creo que hoy en día posiblemente no son tan recordados, por lo menos los que no estamos con este tipo de estudios, con este tipo de industrias, pero hoy en día todo lo que ella estudió sobre el carbón sigue siendo muy valioso y muy importante. Así que bueno, ya por empezar quería comentar esto, pedirle que busquen un poco sobre esto. Pero bueno, como les digo, ella se empieza a dedicar a la cristografía a partir de ese postdoctorado que hace en 1947 en París. También tiene estudios relacionados con el carbón por técnicas con rayos X, y bueno, su primer artículo en Science tiene que ver con esos estudios. Así que bueno, les recomiendo que lo vean. Perdón, en Science no, en Nature. Tiene muchos artículos en Nature que les recomiendo que lo vean. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la cristalografía. Para los que no son de este campo, los que son del campo les pido disculpas porque todo esto ya lo saben, pero para los que no son del campo de la cristalografía les hago una introducción rápida de qué tiene que ver esto de los cristales con lo que vamos a hablar después del ADN, qué tiene que ver con lo de los virus, y qué tiene que ver con las técnicas de rayos X. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? La cristalografía, entonces, es la ciencia que estudia el mundo de los cristales. Nació siendo una ciencia descriptiva que se dedicaba más bien a estudiar la morfología de los cristales, las formas externas, ¿no?, tan notables, ¿no?, caras lisas, ángulos bien marcados, geometrías bien perfectas típicas de los cristales de la naturaleza, de los minerales, por ejemplo. Pero bueno, con el tiempo se fue yendo hacia el estudio del interior de los cristales, lo que pasa en el interior. Hoy en día sabemos que en el interior de los cristales los átomos, las moléculas se ordenan, y es por ese motivo, por ese ordenamiento, que tienen esas formas tan lindas, esas caras lisas, esos ángulos marcados, esas geometrías tan perfectas. El primero en tener esa idea fue este señor que ven acá, Johannes Kepler, que ustedes deben conocer por sus trabajos en astronomía. Él estudió en 1611 en Praga los cristales de hielo en la nieve y se dio cuenta que esas formas tan lindas que tienen los cristales de hielo, tienen, no sé si ustedes notaron, seguramente lo habrán visto, tienen asimetrías hexagonales muy lindas los cristales de hielo. A él se le ocurre que estas simetrías tan lindas debe tener que ver con una estructura ordenada de la materia, con algo ordenado en su interior. Y entonces se escribe un tratado que se llamó algo así como El copo de nieve 6 ángulos, que lo escribió como un regalo para un amigo en Navidad de 1610, comienzo de 1611. Pero bueno, ese trabajo fue muy importante porque por primera vez se presta atención a las simetrías en la naturaleza, pero aparte él tiene la idea de estas simetrías deben estar relacionadas con una estructura ordenada de la materia. Hoy en día sabemos que eso es verdad. Hoy en día incluso hay microscopios muy potentes con los cuales se puede ver el interior de los materiales y poder estudiar ese ordenamiento viendo los átomos o las moléculas que los componen. Hay distintas microscopías, por ejemplo las microscopías electrónicas, que hoy en día son fundamentales en el campo de la cristalografía, y bueno, y para muchos estudios en ciencias materiales, y en biología, en medicina y en muchos campos. Pero bueno, esas microscopías son bastante recientes, porque para poder ver cómo se ordenan los átomos en las moléculas por las dimensiones que estamos hablando de dimensiones terriblemente pequeñas, estamos hablando de 10 a la menos 10 metros, ¿no? La mil millonésima, en realidad la 10.000 millonésima parte del metro, una unidad que se llama Armstrong. 1.000 millonésima parte del metro es lo que se llama el nanómetro. El Armstrong es la décima parte de eso, la 10.000 millonésima parte del metro. Y esas distancias tan chicas requieren aumentos altísimos. Estamos hablando de que para poder ver esto con microscopios necesitamos, por lo menos, para poder ver los átomos y el orden de los átomos en las moléculas no materiales, necesitamos aumentos del orden de 1.000.000 de veces. 1.000.000 de por, se dice, ¿no? Estamos hablando de microscopios relativamente recientes que tienen unas pocas décadas. Y no fue así que se pudo verificar que verdaderamente
la estructura de la materia es ordenada, no fue así que se pudo demostrar que Johannes Kepler tenía razón y que esta idea de Johannes Kepler, ya en los años 1600, tenía sentido, ¿no? Se tardó unos 300 años en poder demostrar que Johannes Kepler tenía razón, y fue con técnicas con rayos X. La técnica por excelencia de la cristalografía y con la que se puede estudiar el orden de los átomos en las moléculas, en los materiales, se llama difracción de rayos X. Este es un fenómeno de difracción, es un fenómeno de la óptica que se da también con luz visible y que se da cuando uno tiene una estructura ordenada. En el caso nuestro vamos a hablar de materiales con átomos o moléculas ordenados, pero puede ser con otro tipo de estructuras ordenadas, se puede hacer incluso con experimentos de difracción con luz visible, donde estamos seguramente estudiando otro tipo de estructuras ordenadas. Y es básicamente un fenómeno de interferencia de ondas, donde hay muchas ondas que interfieren constructivamente o destructivamente, con una estructura, donde analizamos una estructura ordenada. Si tenemos algo ordenado, este fenómeno de difracción, se produce este fenómeno de difracción, y si podemos detectar la radiación, vamos a ver lo que se llama un patrón de difracción, que tiene que ver simplemente con puntos. O sea, salen haces en algunas direcciones del espacio nada más, y veríamos un patrón de puntos. Si es con luz visible, lo podríamos ver sin ningún problema. Si es con rayos X, los rayos X no están en el rango de la luz visible, o sea, son ondas electromagnéticas como la luz, pero no tienen longitud de onda visible. Pero no, ustedes ya saben que los rayos X nos dejan marcas en una película fotográfica, así que podemos ver las marquitas que nos dejan los rayos X en una película fotográfica. Hoy en día hay detectores todavía mucho más avanzados que esto, y podemos ver estos patrones de difracción. Básicamente veríamos puntitos. Un patrón de difracción es un patrón de puntos que se generó por interferencias constructivas y destructivas de ondas. Y fíjense que para que se vean puntos significa que salen solamente haces en algunas direcciones del espacio, lo cual está relacionado con tener una estructura ordenada. Además, para que se vea este fenómeno de difracción, además de tener una estructura ordenada, tiene que pasar que la longitud de onda de la radiación que estamos usando tiene que ser similar a la distancia de ordenamiento que queremos estudiar. Si lo hacemos con luz visible, estaríamos hablando de longitudes de onda del orden de cientos de nanómetros. Con respecto a lo que hablábamos antes, esa unidad que les comentaba se llama Armstrong, que es la distancia típica entre átomos en los materiales, o moléculas en los materiales, estaríamos hablando de 5000 Armstrong. La luz visible es mucho más, tiene una longitud de onda mucho más grande que la distancia típica entre átomos en los materiales. En cambio, los rayos X justo tienen la longitud de onda del orden de distancia entre átomos o moléculas en los materiales, del orden de los Armstrong, esta unidad que ven acá. Esta A con redondelito acá se llama Armstrong, estamos hablando de la 10.000 millonésima parte del metro. 10 a la menos 10 metros, pues tomar un metro y dividirlo en 10.000 millones de partes iguales, esa unidad tan pequeña son los Armstrong. Esa unidad es la unidad típica que nos da la distancia entre átomos o moléculas en los materiales, y también es la unidad de la longitud de onda de los rayos X. Entonces, resumiendo esto, si nosotros incidimos con rayos X sobre materiales con átomos o moléculas ordenados, nos va a dar lo que se llama un patrón de difracción, puntos, si ponemos una película fotográfica o algo que nos permita detectar los rayos X. Estos patrones de difracción nos permiten analizar cómo es el orden de los átomos en las moléculas en los materiales. La cristalografía hoy en día se dedica a eso, a ver cómo podemos, a partir de estos puntos, a estos patrones de difracción, analizar el orden de átomos o moléculas en los materiales. ¿Para qué hace esto la cristalografía hoy en día? Para poder comprender las propiedades de los materiales.
y para poder desarrollar nuevos y mejores materiales. Y cuando hablo de materiales, hablo de todo tipo de material. Hablo de metales, de cerámicos, de medicamentos, de alimentos, de cosméticos, de lo que a ustedes se les ocurra. En particular, también de sistemas biológicos importantes para la medicina, para la salud, que es un poco lo que vamos a hablar ahora con este pequeño homenaje a Rosalind Franklin. Cuando hablamos de cristal, entonces, nos estamos refiriendo a cualquier material donde tenemos átomos o moléculas ordenados, y eso puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio, donde tenemos el cloro y el sodio ordenados. Puede ser el cuarzo, como veíamos antes, ¿no? Esas simetrías tan lindas, esas geometrías tan lindas que tiene, donde tenemos ahí silicio y oxígeno ordenados. Pero también podemos tener compuestos orgánicos con moléculas mucho más grandes que se ordenen, y eso también nos daría un cristal. De la misma manera que ustedes saben que tenemos cristales de azúcar, ¿no? O sea, cuando tenemos en casa tenemos cristales de azúcar. Podemos tener cristales de moléculas mucho más grandes que la sal común, que el cloruro de sodio, o que el cuarzo o el diamante, o otras cosas que a ustedes se les pueda ocurrir. Cuando hablamos de cristales, estamos hablando de cualquier material con átomos ordenados, y eso puede ser incluso compuestos orgánicos, ¿no? Así como podemos tener cristales de azúcar, podemos tener muchísimas sustancias. Curiosamente, de todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a asociar con cristales, posiblemente estas cosas de moléculas grandes, a lo mejor uno no las asocia con cristales, pero cuando hablamos del azúcar, sí, ahí ya decimos sí, son cristales. O curiosamente, en la vida diaria tenemos cristales en casi todas las cosas que nos rodean, salvo en los vidrios. Lo que la gente llama copa de cristal justo no es cristal. En las ventanas no tenemos cristales. Cuando vamos a las cristalerías, justo eso no es cristal, porque ahí tenemos, en realidad, átomos desordenados. En el vidrio tenemos silicio y oxígeno desordenado. Eso no es cristal. Curiosamente, la gente llama cristal muchas veces a cosas que no son cristales, pero bueno, eso es por una confusión que viene por motivos históricos, ¿no? Lo que antiguamente se usaba como cristales, como ventana, por ejemplo, y se llamaba cristal, sí era cristales, por ejemplo, eran cristales de yeso, como este, por ejemplo, que tengo acá en mi casa, cristales de sal de roca, eran cristales, lo que antiguamente se usaba por sus caras lisas, su transparencia como ventana. Pero bueno, cuando vinieron los vidrios, reemplazaron a los antiguos cristales y le robaron el nombre cristal, pero justo los vidrios no son cristal. Lo que la gente llama copa de cristal justo no es cristal. Lo que venden hoy en día en las cristalerías no es cristal. Pero bueno, sí son cristales las piedras preciosas, los minerales, sí es cristal el diamante, por ejemplo, y muchas cosas que asociamos a cristal sí es cristal. Y bueno, y acá yo les quiero sumar más cosas, que podemos tener cristales de macromoléculas, cristales incluso de proteínas. Podemos lograr que se ordenen moléculas enormes y también formen cristales. La cristalografía nos permite, analizando los patrones de difracción de rayos X, estos puntitos, entender cómo es el orden de los átomos en las moléculas en los materiales, y en el caso de la cristalografía de macromoléculas, lo que nos permite entender es cómo es la estructura de esa molécula. Entonces, haciendo cristales de macromoléculas, nosotros podemos lograr ver cómo es entonces la molécula, básicamente hoy en día átomo por átomo. ¿Y para qué queremos entender cómo es esa molécula? Para poder entender las propiedades que va a tener. Por ejemplo, en el caso del campo de medicina, estaríamos hablando de querer entender entonces un comportamiento biológico de ese sistema. Según la aplicación que consideremos, podrían ser distintos tipos de propiedades que nos interesen. En este caso, bueno, nos vamos a concentrar un poco en aplicaciones para el campo de la salud. Pero bueno, yo me dedico, por ejemplo, a estudiar materiales cerámicos que se usan para generación de energía y que también se utilizan bastante por sus propiedades mecánicas. Son cerámicos tenaces, de alta tenacidad a la fractura.
Y bueno, y otros colegas se dedican a este tema aplicado a la metalurgia, y otros colegas se dedican a esto. Por ejemplo, nuestra colega Silvia Pufine se dedica a estas cosas en el campo de compuestos farmacéuticos, otros colegas en el campo de alimentos, por ejemplo, estudian sistemas grasos, y que son muy importantes, por ejemplo, en la industria del chocolate, y así. Ustedes van a ver que hay muchísimas aplicaciones de la cristalografía. Pero bueno, queremos concentrarnos un poco en Rosalind Franklin, ¿sí? Entonces, recuerden que ella nació en 1920, hace 100 años. ¿Qué pasaba en ese momento cuando ella nace? Y ubiquémonos en la cristalografía en ese momento, ¿sí? En ese momento la cristalografía recién nacía también. La cristalografía moderna, ¿no? Yo les dije que la idea de que la estructura de la materia desordenada viene de Johannes Kepler en 1611. Pero se tardó muchos años en poder verificar que tenía razón, y se tardó muchos años en llegar a esa técnica de la difracción de rayos X. La difracción de rayos X se descubre recién en 1912. Fíjense que los rayos X se descubren en 1895, ya mucho después de Kepler. ¿Y por qué son tan importantes los rayos X? Porque son ondas electromagnéticas de longitud de onda cortísima. De longitud de onda es justamente el orden de los Armstrong, de longitud de onda similar a las distancias que queremos estudiar en cristalografía. Así que sin los rayos X no se podría haber hecho nada. Y fue este señor Röntgen el que descubre los rayos X en 1895. No para cristalografía, no para difracción de rayos X. Él hace lo que ustedes ya saben, la radiografía, ¿no? Que es un fenómeno de absorción de rayos X, donde tenemos imágenes que nos permiten ver el interior del cuerpo humano, y ahí, bueno, estamos hablando de otro fenómeno, ¿sí? Absorción de rayos X. La difracción de rayos X la descubre este señor. También en Alemania, también donde estaba Röntgen, en Múnich, en 1912, antes de que naciera Rosalind Franklin. Y fue muy importante ese descubrimiento, porque con la difracción de rayos X se pudo entender qué eran los rayos X. Antes de eso no se entendía qué eran. Con el descubrimiento de la difracción de rayos X se pudo entender que los rayos X son ondas electromagnéticas igual que la luz, pero en longitud de onda mucho más corta que la luz visible. Ya se venía pensando en esa posibilidad, se imaginaba la gente que iba a tener longitudes de onda muy, muy corta, pero no se había podido encontrar cómo estudiar eso. Y bueno, el fenómeno de la difracción de rayos X, por un lado, nos permite estudiar el orden de los átomos en las moléculas, en los materiales, y también nos permite entender qué son los rayos X. Fíjense que todo el tema de la radiografía que desarrolló Röntgen, que fue el primer premio Nobel de Física en 1901, primer premio Nobel de Física de la historia, fue este señor que descubrió los rayos X. Sin embargo, no se sabía qué eran los rayos X, le pone el nombre X justamente porque no se sabía qué era. Años después, Max von Laue, con este fenómeno de la difracción de rayos X, que nos permite estudiar estructuras ordenadas, nos permite estudiar átomos, moléculas ordenados, nos permite visitar el interior de los materiales, nos permite también ese fenómeno de la difracción de rayos X entender qué son los rayos X. Él no llegó a lo que hace la cristalografía, que es poder, analizando los puntos del patrón de difracción, con matemáticas bastante complicadas, con lo que se llama transformadas de Fourier, métodos matemáticos bastante complejos, poder determinar cómo están ordenados los átomos o las moléculas en los materiales. No sé si se entiende la idea de lo que estoy diciendo. Él descubre el fenómeno de difracción, él se da cuenta que si la estructura de la materia es ordenada, incidiendo con rayos X, uno va a ver un patrón de difracción, o sea, uno va a ver estos puntos. Pero, ¿cómo es la estructura ordenada que me está dando este patrón de puntos? ¿Cómo hacemos para, a partir de estos puntos, ir para atrás y poder entender cómo es el orden de los átomos en las moléculas en los materiales? Max von Laue no llegó a hacerlo. Max von Laue fue
el que descubre el fenómeno de difracción de rayos X y fue premio Nobel de Física en 1914 por ese fenómeno. Pero los primeros que logran determinadas estructuras a partir de los patrones de difracción fueron los Bragg. William Henry Bragg y William Lawrence Bragg en Inglaterra, un año después de Max von Laue, en 1913, logran resolver las primeras estructuras. Por ejemplo, la del cloruro de sodio que les comentaba antes. Cloruro de sodio, por ejemplo, un cloro, un sodio alternado. ¿Quién encontró esto? Fueron los Bragg en Inglaterra analizando los patrones de difracción. Entonces ellos logran ir un paso más allá y a partir de los patrones de difracción entender cómo se ordenan los átomos o las moléculas en los materiales. Lo primero que se hizo fue con compuestos bien simples, con lo que se llama en cristalografía pequeñas moléculas. Y cuando nace Rosalind Franklin, todavía estamos en una etapa muy temprana de la cristalografía. Pero contemporáneos a Rosalind Franklin fueron muchos científicos que ya pretendieron ir más allá. Hay muchísimos temas para hablar sobre qué se hizo con la cristalografía y muchos colegas que en paralelo con Rosalind Franklin fueron haciendo trabajos ya en desafíos mucho más grandes. Por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora de la historia del ADN fue Premio Nobel de Medicina en 1962 para estos señores. Fíjense que en estos nombres nos está faltando Rosalind Franklin, que hizo un gran aporte. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la historia, de esta historia, donde Rosalind Franklin en su época no recibió el reconocimiento que merecía. Pero bueno, Watson, Crick, Wilkins, gente que aprovecha los rayos X ya para resolver estructuras de desafíos mucho más interesantes, ¿no? Ya estamos hablando, por ejemplo, del ADN. No fue que se hicieron cristales de ADN, en este caso fueron fibras de ADN y se trabajó con difracción de rayos X para ver cómo es la forma de esa molécula, el ADN, ¿no? Ahí ustedes habrán escuchado hablar de la famosa doble hélice del ADN. Pero en muchos otros casos la idea es hacer cristales, lograr que esa molécula se ordene, nos dé cristales, y estudiando los patrones de difracción que nos dan esos cristales, poder entender cómo es la molécula. Contemporáneo a la carrera del ADN también estaba Perus y Kendrew tratando de resolver las estructuras de las primeras proteínas, ¿no? Estamos hablando entonces de moléculas muy grandes. Ellos logran hacer cristales de estas proteínas y la estudian con difracción de rayos X, pero en una época donde la cristalografía recién nacía, donde se empiezan a desarrollar los métodos, donde recién empiezan a aparecer las primeras computadoras. En realidad cuando ellos empezaron no había computadoras. Cuando ellos terminaron, recibieron este premio Nobel, sí ya había computadoras. De la misma época, otra persona muy importante en Inglaterra, toda esta gente que estamos hablando de Inglaterra. En este caso estamos hablando del Premio Nobel de Química. También Premio Nobel de Química, 2 años después, Dorothy Hodgkin, que estuvo estudiando desde los años 30, o sea, estamos hablando desde que Rosalind Franklin era chiquita, estuvo estudiando la estructura de la insulina. Se pasó unos 35 años de su vida estudiando la estructura de la insulina hasta que lo logró terminar de resolver. Y ahí fue desarrollando métodos más avanzados para la cristalografía. Todas estas personas de las que estamos hablando, Perus, Kendrew, Dorothy Hodgkin, desarrollaban herramientas para la cristalografía para poder resolver estructuras, para poder, a partir del patrón de difracción, entender cómo era la molécula, cómo era
el orden de los átomos y particularmente en este caso cómo era la molécula, para poder entender ahí ya las propiedades biológicas del sistema. En el caso de Dorothy Hodgkin, por ejemplo, ella estudió el colesterol, la vitamina B12, la penicilina. Ya por la penicilina y todos estos avances recibe el premio Nobel en 1964, premio Nobel de Química, y en 1969 recién resuelve la estructura de la insulina. Gran parte de estos desarrollos fueron en paralelo con la vida de Rosalind Franklin, que lamentablemente murió muy joven. Lamentablemente murió muy joven. Y menciono también, contemporáneo a Rosalind Franklin, el trabajo de Aaron Klug. Aaron Klug comenzó a estudiar la estructura de los virus con Rosalind Franklin. En realidad, Rosalind Franklin fue de las primeros cristalógrafos en estudiar la estructura de los virus con difracción de rayos X. Y yo creo que fue la primera que realmente fue muy exitosa con esta técnica para resolver la estructura de los virus. Entonces con esto quería darles un panorama de dónde estamos ubicados, pero básicamente estamos ubicados en que la cristalografía de pequeña molécula, la que hacen los Bragg, ya medio que ya había pasado y ya la cristalografía empieza a buscar desafíos más importantes, ¿no? Y Rosalind Franklin entra en este mundo de la cristalografía y trata de hacer aportes en este tema. Después de ese postdoctorado donde ella se inicia en la cristalografía en París, ella se une al King's College en Londres en 1951 y está nada más 2 años trabajando. Tiene desacuerdos importantes ahí con el director, con Randall y con el colega Maurice Wilkins, que fue lamentablemente alguien muy, muy negativo, ¿no? en esta historia. Pero bueno, entonces vamos a hablar entonces de esta historia tan importante en la vida de Rosalind Franklin, por la cual ella no recibió todo el reconocimiento que merecía, y vamos a hablar un poco de estos hombres también, ¿no? Watson escribió un libro que se llama La doble hélice, donde él cuenta toda la historia del ADN, cómo se resolvió la estructura del ADN. Y bueno, lo importante que fue Rosalind Franklin en esta historia, él mismo lo dice. Así que yo les recomiendo que lean la historia contada en primera persona por James Watson. James Watson admite que en esa época, cuando ellos estaban tratando de resolver la estructura del ADN, no solo ellos tres estaban trabajando en ese tema, sino también Linus Pauling, un brillante químico, ¿no? Premio Nobel de Química muy importante, y también Rosalind Franklin. Él admite en ese libro, ya apenas comienza el libro, que los 5 fueron los que hicieron aportes fundamentales. Y bueno, ya en segundo lugar menciona a Rosalind Franklin. O sea, evidentemente fue muy, muy importante el trabajo que hizo. En la época, cuando se resuelve la estructura, no se contó la historia como fue verdaderamente. Y bueno, si ustedes buscan por ahí, hay muchas historias sobre esto. Yo les recomiendo que lean el libro de Watson, que busquen los artículos originales, y que lean un artículo que salió hace 4 días en Nature, donde se habla de la vida de Rosalind Franklin. También un artículo de la Unión Internacional de Cristalografía de este año, un ensayo donde se habla en detalle de su vida. Pero en el momento, en esa época, se publica un artículo de Watson y Crick, donde ellos dicen cómo era la estructura del ADN en Nature,
Y en segundo lugar, en el mismo número, sale un patrón de difracción que se pone en ese momento como que ese patrón de difracción de Rosalind Franklin era un mero apoyo, una mera comprobación de que era verdad la estructura tipo doble hélice que habían propuesto Watson y Crick. Con el tiempo se supo que la historia fue al revés, que en realidad ellos pudieron llegar a esta estructura de doble hélice del ADN porque vieron el patrón de difracción de rayos X que había logrado Rosalind Franklin. Yo creo que es, por lo menos o sea, tengan en cuenta que yo soy físico y no manejo el mundo de la biología como para poder darles a ustedes una idea precisa de lo difícil que era lograr ese patrón de difracción en la época. Pero ya había habido otros colegas tratando de hacer patrones de difracción. ¿Por qué es tan importante el patrón de difracción de que estamos hablando de Rosalind Franklin? Porque un patrón de difracción de esta calidad no había logrado nadie en la época. Ella logró identificar que había dos formas del ADN y logró separar esas formas y logró entonces un patrón de difracción excelente, el mejor de la época, logrando fibras de una sola de esas formas, de la forma B del ADN. Por eso ella logra un patrón de difracción de una calidad que nadie había logrado en la época. Con las herramientas de cristalografía que había en ese momento, resolver la estructura del ADN era bastante complejo y ella no lo había logrado hacer. Pero con un análisis cualitativo de estos patrones, uno puede darse una idea de que acá hay uno tiene una estructura tipo hélice, una estructura helicoidal, pero además uno se puede dar cuenta que es una estructura de doble hélice. Y fue viendo este patrón de difracción que Watson y Crick pudieron determinar esta estructura. En la época, cuando ellos mandan a publicar este artículo, ellos dicen, y hay una evidencia indirecta de que esto es verdad, pero no dijeron la verdad en ese momento. Tiempo después, Watson mismo terminó confesando que Watson y Crick habían ido a visitar el laboratorio de Rosalind Franklin y habían hablado con el jefe de Rosalind Franklin, con este señor que hablábamos antes, con Wilkins. Wilkins había tenido acceso a este patrón de difracción a través de un tesista de doctorado de Rosalind Franklin, un tal Gosling, y sin que lo supiera Rosalind Franklin. Esto está siendo transmitido por Facebook, yo estoy grabando esta charla y voy a tratar de no usar palabras incorrectas, pero para mí no hay otra palabra para decir más educada que el estúpido del jefe de Rosalind Franklin le mostró a Watson y Crick el patrón de difracción que había logrado Rosalind Franklin con su tesista de doctorado, Gosling, y ahí fue que Watson y Crick tuvieron la información crítica para poder resolver la estructura. Digo el estúpido del jefe de Rosalind Franklin porque Watson y Crick no trabajaban en ese laboratorio, trabajaban en otro laboratorio. Casualmente trabajaban en un gran laboratorio que había creado William Lawrence Bragg. Bragg hijo, que yo les comenté, fue premio Nobel de Física por resolver las primeras estructuras en 1915. Resolvieron el cloruro de sodio y otras estructuras de cosas bastante simples.
William Lawrence Bragg sigue siendo hoy en día la persona más joven en haber ganado un premio Nobel en ciencia, ¿no? Fue premio Nobel de Física a los 25 años, armó un gran laboratorio, Watson y Crick trabajaban ahí. Y ellos se enteraron de este patrón de difracción, hablaron con Wilkins, y Wilkins les mostró el patrón de difracción de Rosalind Franklin, y analizando ese patrón inmediatamente se dan cuenta que es una doble hélice. Y se ponen a pensar, entonces, ¿cómo es un modelo adecuado de estructura del ADN? Ese modelo que hacen Watson y Crick se discute durante varios años, y Rosalind Franklin, en el mismo número de Nature, publicó sus análisis y este patrón de difracción, junto con Gosling, con su doctorando, con su tesista de doctorado. Pero ella no supo en esa época todo lo que había pasado. Y no se supo por varios años todo lo que había pasado. Por supuesto se sabía que este patrón era fundamental para poder verificar la estructura de doble hélice del ADN, pero que había habido un robo, ella no lo supo. Y se supo bastante después. Todo el espionaje que hicieron Watson y Crick está contado, como les decía, por Watson mismo en ese libro La doble hélice, y hoy en día se sabe mucho más. Hoy en día hay muchos artículos recordando a Rosalind Franklin por todo lo que ella hizo, pero en la época ella no tuvo el reconocimiento que merecía. Es curioso, ¿no?, todo lo que pasó en esa época. También ellos hicieron un espionaje terrible de las investigaciones de Linus Pauling. Yo les comentaba que Linus Pauling también hizo aportes muy importantes en la época. Él tuvo una idea de que la estructura podía ser una hélice, pero no pensó en una doble hélice. Y bueno, los avances que iba haciendo Linus Pauling, por ejemplo, también eran motivo de espionaje de Watson y Crick. Ellos se hicieron amigos del hijo de Linus Pauling y le iban sacando información al hijo de cómo iba el padre. Así que fíjense toda la cantidad de cosas. Hay muchísimas cosas más para, si uno quiere ver todo lo que pasó. Les recomiendo el libro de la doble hélice, les recomiendo un artículo del profesor Oscar Piro, donde cuenta toda la historia y cuenta también toda la parte técnica y cristalográfica. Les puedo recomendar varios artículos que después se los voy a compartir. Pero bueno, hoy en día se sabe bien que la historia fue al revés, que primero se logró este patrón de difracción, y que sin este patrón de difracción Watson y Crick jamás hubieran llegado a la doble hélice. Y ella sí hubiera llegado, pero bueno, ella estaba haciendo todo un desarrollo que llevaba mucho tiempo para la época de cómo es la estructura del ADN. Esto que yo digo, ella sí hubiera llegado y de hecho su trabajo está publicado en Nature, está muy fundamentado por artículos de Aaron Klug, que yo les comentaba fue premio Nobel de Química en 1892 por analizar estructura de virus. Les recomiendo que busquen estos artículos también en Nature. ¿Por qué fue tan importante esto de la doble hélice? O sea, si nos olvidamos por un momento del maltrato que hubo a Rosalind Franklin, la estafa, ¿no? ¿Por qué fue tan importante? Porque cuando se entendió esta forma de doble hélice, se entendió el mecanismo por el cual se transmite la información genética. Se entiende que esta doble hélice se desenrolla, se separa, y cada una de estas hebras es como una plantilla para una síntesis de una nueva cadena de ADN. Entonces se entendió cómo se transmite la información genética. Inmediatamente se entendió el mecanismo de transmisión de la información genética a partir de haber resuelto la estructura con la cristalografía de rayos X, con difracción de rayos X. Desde el punto de vista de la cristalografía, es uno de los hitos más importantes en la historia de la cristalografía, que se haya resuelto la estructura con difracción de rayos X. Desde el punto de vista
humano, es una historia horrible por lo que te estaba comentando. Porque fue estafada Rosalind Franklin, se le robó todo su trabajo. Y se hizo pasar como que la estructura de ADN había sido resuelta sin usar el patrón de difracción de ella, cosa que no fue cierto. ¿Por qué ella no? Entonces, si fue tan importante lo que hizo, no ganó el premio Nobel. Yo creo que si la historia era triste, más triste es esto. ¿Por qué no recibe el premio Nobel si es tan importante lo que ella hizo? Seguramente lo hubiera recibido. Seguramente lo hubiera recibido. ¿Quiénes lo recibieron? Watson, Crick y Wilkins, el jefe de Rosalind Franklin, y ella no. Tengan en cuenta que como máximo un premio Nobel puede ser compartido por 3 investigadores. Así que si le daban el premio Nobel a ella, alguno de estos 3 no recibió el premio Nobel. Yo imagino que Wilkins no debería haber recibido el premio Nobel. Pero bueno, ¿y por qué se lo dieron a Wilkins y a ella no? Porque ella ya había fallecido en el momento en que se dio el premio Nobel, y el premio Nobel se da en vida. O sea, hay dos cuestiones. Por un lado, máximo 3 personas. Pero por otro lado, se da en vida únicamente. Y ella ya había fallecido cuando se dio el premio Nobel en 1962. El premio Nobel de Medicina en 1962 lo reciben estos 3 señores. Desde el punto de vista del comportamiento como colegas, pésimos colegas. Poco típico de la época y típico tal vez hoy en día también, ¿no? El maltrato a la mujer, el dejarla por separado, el dejarla de lado, y bueno, y generarle un ambiente imposible, ¿no? Rosalind Franklin, bueno, se tuvo que ir del laboratorio del King's College de Londres por lo incómoda que era la situación. Así que cuando se dio el premio Nobel, ella ya había fallecido. Ella enfermó de cáncer y falleció en 1958. Falleció a los 37 años, fíjense lo joven que ella falleció. Y lo que estamos hablando ya era trabajos para alguien tan joven. O sea, en este momento, cuando se publicaban estos trabajos, ya tenía 33 años. En lo joven que era, ya se merecía el premio Nobel. Y tengan en cuenta que ya hablamos de los trabajos del carbón y de los estudios que dieron lugar a máscaras de gas que fueron fundamentales en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero fíjense este trabajo tan importante. Ella ya con anterioridad a esto ya tiene algunos artículos en Nature muy importantes, con técnicas de rayos X estudiando la estructura del carbón también, pero bueno, ya se pasa a dedicar ya a cristografía de moléculas más grandes, ¿sí? Y bueno, esto del ADN fue decisivo su aporte, ARN también, y pasa, después de estos estudios, a dedicarse a la estructura de virus. Y publica muchísimos artículos relacionados con la estructura de virus. Pero fíjense lo fundamental que fue su aporte, y básicamente le robaron el mérito que ella tenía. No fue reconocido en la época como ella merecía. Ella, cuando falleció, no había recibido el reconocimiento que merecía por estos aportes. Sí por lo que hizo en el trabajo del carbón, y sí por lo que hizo a posteriori de este trabajo. Así que bueno, estos señores se ganaron el premio Nobel robando el crédito a Rosalind Franklin. Disculpen que hable mal de estos colegas. Yo sé que hay mucha gente que lo admira mucho a Watson y Crick. Pero bueno, desde el punto de vista como personas fueron pésimas personas, pésimos colegas, ¿no? Y bueno, podemos recordar hoy los brillantes aportes que ella hizo, entonces, y la famosa fotografía 51 que dio lugar entonces a resolver la doble hélice, al modelo
de estructura de doble hélice del ADN. De ella y Gosling, que está publicado en Nature también, en el mismo número, pero a posteriori del trabajo de Watson y Crick. Si nosotros nos quejamos de Rosalind Franklin y que no recibió el reconocimiento que merecía, Gosling directamente le fue borrado de la historia prácticamente, ¿no? O sea, poca gente recuerda a Gosling como el trabajo que él hizo siendo estudiante de doctorado de Rosalind Franklin. Yo creo que cuando uno menciona a Gosling, a lo sumo se acuerda del actor, de Ryan Gosling, pero de este señor, nadie. Tal vez se lo tiene merecido, porque fue el más tonto, ¿no? Fue el que le mostró a Wilkins el patrón de difracción que habían logrado, y Wilkins se lo mostró a Watson y Crick. Así que a lo mejor se merece haber sido borrado de la historia, pero bueno, podemos recordarlo hoy en día, pero también fue importante para llegar a esta fotografía. Así que bueno, podemos mencionarlo. Pero hoy en día, hoy, en el centenario del nacimiento de Rosalind Franklin, queremos recordar a Rosalind. Y lo importante que fue entonces para entender cómo se transmite la información genética. O sea, creo que no hace falta que yo les diga lo fundamental que esto fue para la historia de la ciencia, ¿no? No solo de la criptografía, de la ciencia en general. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que ya ha hablado de esto, se han escrito muchos artículos sobre esto, y seguramente la mayoría de ustedes ya escucharon hablar de todo esto. No sé cuántos de mis colegas, amigos, han escuchado hablar de lo que ella hizo después. Ella se va después de este laboratorio, se va al Birkbeck College, y ahí le dan el reconocimiento que ella merece. Ahí ella puede fundar su grupo de investigación, su propio grupo de investigación. Con ella trabajó Aaron Klug, por ejemplo, que fue premio Nobel de Química en 1982. Y ahí ella se dedica al estudio de la estructura de los virus. En particular, ahí ella estudia el virus mosaico del tabaco, que es el primer virus que se encontró, casualmente. Este es el primer virus que se descubrió. El primer virus que se descubrió en la historia, creo que fue en 1892, si no me acuerdo mal. Cuando se empieza a entender que es un virus, el primero que se encuentra es este. Y ella se pone a estudiar los métodos, entonces a aplicar los métodos de la cristalografía para resolver la estructura tridimensional de virus. ¿Cómo es eso? De nuevo, hay que hacer como hablábamos antes, hay que hacer cristales de estos sistemas, hay que lograr que es una macromolécula, hay que lograr que se ordene, y con difracción de rayos X, después entender cómo es la estructura de la molécula. Tengan en cuenta que estamos en los años 50. En los años 50 empiezan a aparecer las primeras computadoras, y ahí se empieza a poder aplicar entonces algunas herramientas de cálculo más rápido. Si no, hasta calcular estas cosas era imposible. O sea, a partir de los patrones de difracción, ir para atrás y ver cómo la estructura era imposible. Ella logra usar las primeras computadoras y ayudarse entonces a hacer cálculos más rápidos para resolver las estructuras de virus. Hoy en día esto sigue siendo un punto central de la cristalografía. Y hoy en día, esto que ella fue de los trabajos pioneros, se usa, por ejemplo, para tratar de combatir el coronavirus. Pero la primera en hacer eso, o uno de los primeros por lo menos en hacer eso, fue Rosalind Franklin. También en la época estaban Watson y Crick tratando de estudiar la estructura de los virus.
Uno podría quedarse con la historia de decir, bueno, Watson y Crick fueron unos desgraciados, seguramente ella se llevaría muy mal. Bueno, en la época ella no se enteró de todo lo que había pasado y ella no se llevaba mal con Watson y Crick, y ella en realidad intercambió bastante correspondencia, bastante información para avanzar en la resolución de los virus. Pero en particular, en el caso, por ejemplo, del virus del mosaico de tabaco, ella logró ir más allá de Watson y Crick y logró el mejor modelo digamos, para ese virus, que es que es seguramente el más sencillo, ¿no? También estudió el virus de la polio. Muy importante los trabajos que ella hizo en la época. Y estudió varios virus más. Su trabajo fueron muy importantes, por ejemplo, en el campo de la agricultura, por los virus en relación al mundo vegetal, digamos. Pero bueno, muy importante en el campo de la salud nuestra. A mí me sorprende todo lo que ella hizo por las herramientas que tenía la cristalografía en ese momento. Hoy en día la cristalografía ha avanzado muchísimo más. Aaron Klug, que comenzó en este tema con ella, muchos años después ganó el premio Nobel de Química. Ella podría haber ganado el premio Nobel si no hubiera fallecido tan joven a los 37 años. Ella podría haber ganado el premio Nobel por la estructura del ADN, y también podría haber ganado el premio Nobel por resolver las primeras estructuras de virus. Y si hubiera continuado los trabajos, seguramente hubiera trabajado con Aaron Klug y hubiera ganado en conjunto este premio Nobel. Él hizo aportes muy importantes. Empezó trabajando con difracción de rayos X, pero después pasó a la microscopía electrónica e hizo avances notables, Aaron Klug, en el campo de resolver las estructuras de virus. Hoy en día la cristalografía ha avanzado muchísimo y puede resolver estructuras mucho más complejas. La herramienta por excelencia de la cristalografía sigue siendo la difracción de rayos X y también la microscopía electrónica, ¿no? De la misma forma que hizo Klug. Pero los avances tan notables que se lograron después fue gracias a fuentes de rayos X mucho más intensas que los tubos de rayos X de Röntgen. ¿Se acuerdan que Röntgen fue el que descubrió los rayos X? Descubrió los rayos X con lo que se llama tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos X de Röntgen se usaron por muchísimos años y se siguen usando hoy en día. Pero hoy en día hay fuentes mucho más avanzadas de rayos X. Estas fuentes aparecen en los años 70, los sincrotrones. Son aceleradores de electrones, donde los electrones van prácticamente a la velocidad de la luz, y cada vez que se tuerce la trayectoria de los electrones, se genera radiación de todo tipo de longitud de onda, en particular rayos X duros, de los que se usan en cristalografía. Y con altísima intensidad, con lo cual todo el campo que estamos hablando de la cristalografía de macromoléculas, la cristalografía de proteínas, la cristalografía de virus, avanzó muchísimo más rápido. Pero eso aparece en los años 70. Recuerden que Rosalind Franklin lamentablemente falleció en 1958, mucho antes de esto. Así que ella la única suerte que tuvo es poder contar con las primeras computadoras, que obviamente eran lentísimas, para hacer cálculos un poco más rápidos. Esa fue la única herramienta que ella pudo contar para resolver estructuras de virus. Hoy en día, con estos sincrotrones, hoy en día incluso hay láseres de rayos X, cosa todavía mucho más intensa, pero con estos sincrotrones se sigue trabajando en cristalografía y en técnica de rayos X para estudio de la estructura tridimensional de los virus. Y en particular, este campo se está aplicando hoy en día para luchar contra el coronavirus. Entonces, por ejemplo, este es un artículo publicado en Science
poco después de que aparece el coronavirus, se logra resolver cómo es la estructura, un poco usando técnicas de microscopía, pero también usando la difracción de rayos X con sincrotrón. Y también estructuras que permiten encontrar mecanismos de inhibición del virus. Con cristalografía de rayos X se logró entender cómo es la estructura de una proteína que juega un rol fundamental, de una enzima que juega un rol fundamental en el coronavirus cuando entra al cuerpo humano en la replicación del virus. Y también con difracción de rayos X se lograron estructuras donde a esta proteína aparece formando complejos con otros compuestos que la inhiben y no la dejan reproducir. Entonces se encontró, básicamente lo que estoy tratando de decir, se encontró un punto débil del coronavirus y se empezaron a encontrar inhibidores gracias a la cristalografía de macromoléculas, gracias a estas técnicas donde Rosalind Franklin fue pionera. En el año del nacimiento de Rosalind Franklin, tal vez haya que recordar más a Rosalind Franklin, no por lo del ADN, sino por lo que está pasando en este año, por el coronavirus. Ella fue pionera en el uso de la cristalografía para encontrar respuestas en el campo de la salud contra esos virus. Entonces, ella trabajó en el virus de la polio, hablábamos antes del virus, el mosaico del tabaco, muchísimos otros virus. Pero bueno, sus aportes siguen siendo hoy importantes en este campo. Y básicamente los herederos de Rosalind Franklin son los cristalógrafos que hoy en día están luchando contra el coronavirus. Así que bueno, yo creo, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero yo creo que estos trabajos posteriores a lo que ella hizo en el ADN no tuvieron, en la época sí, pero hoy en día no son tan recordados como debería, me parece. En la época sí, ella fue muy, muy reconocida por esos trabajos. Ella no recibió el reconocimiento que merecía en cuanto al ADN, pero sí en cuanto a la estructura de virus. Pero hoy en día la gente está tan indignada con que la hayan dejado de lado en la estructura, en la resolución de la estructura del ADN y ese maltrato. Ella se volvió un ícono de la mujer en la ciencia, ¿sí? Y lo valioso del trabajo de la mujer en la ciencia. Y bueno, y del maltrato que han sufrido muchas mujeres y que bueno, muchas veces han quedado de lado. Pero es mucho más que eso. Es una brillante cristalógrafa, una brillante científica, que en todos los campos donde ella trabajó hizo aportes increíbles, fundamentales. Y hoy en día yo creo que lo que más tendríamos que recordar son estos trabajos que ella hizo en el campo de virus. Así que acá tienen, ven, esta gran estructura que se armó en 1958 de cómo es la estructura de ese virus del mosaico del tabaco. Esto ella lo logró a partir del análisis de patrones de difracción de rayos X. Y como les digo, en la misma carrera, también en este caso estaban Watson y Crick, pero el mejor modelo fue el de ella. Lamentablemente la perdimos muy joven, la humanidad la perdió muy joven. Seguramente hubiera hecho muchísimos aportes más. Seguramente hubiera ganado el premio Nobel. O sea, ella merecía el premio Nobel por lo que ella hizo cuando falleció. En el momento en que falleció, seguramente si ella hubiera continuado su vida científica, seguramente hubiera hecho muchísimo más. Así que la humanidad perdió demasiado joven a Rosalind Franklin a la edad de 37 años. Pero bueno, todo lo que hizo fue fundamental
y creo que ha inspirado el trabajo de muchísimos colegas. Yo les recomiendo que escuchen los reportajes y lean los artículos, por ejemplo, que le hacen a Aaron Klug, y que se informen sobre ella, pero Aaron Klug yo creo que es una de las personas que pone a Rosalind Franklin donde merece, y bueno, y para que vean cómo ha inspirado a muchísimas personas. Creo que también ha inspirado a muchas mujeres a luchar por el lugar que merece la mujer en la ciencia, y bueno, nos ha inspirado a muchos bueno, a tratar de entender más el aporte que la cristografía puede hacer a la vida diaria de todos, ¿no? En este caso en el campo de la salud, pero la cristografía ha permitido avances notables en muchos otros campos de la ciencia. Y bueno, el amor que le tenemos a la cristografía, en particular, tiene que ver con los logros de personas como Rosalind Franklin, ¿no? Que nos impacta tan fuertemente. Así que bueno, yo quería hacer así un pequeño, humilde homenaje, porque bueno, yo como físico seguramente se me escapan muchísimas de las cosas que ella hizo, pero bueno, quería mencionarle estos trabajos. Les quería mencionar entonces los trabajos que en Acta Cristográfica D, de la Unión Internacional de Cristografía, un trabajo en Nature de hace 4 días. Hay trabajos anteriores en Nature, donde, en particular del propio Klug, que les recomiendo que lean. Pero les recomiendo que lean los artículos de ella, ¿no? Ella tiene muchísimos artículos en Nature. Si no me equivoco, tiene 37 artículos científicos en su vida, que para alguien que falleció tan joven es un número alto, y aparte del calibre de los trabajos que estamos hablando, muchos en Nature. Les recomiendo que lo busquen, y que bueno, que no dejemos pasar este día para recordarla y para investigar lo importante que fue ella en la historia de la ciencia y lo importante que es para nosotros incluso hoy en día. Así que bueno, con esto, bueno, me quería nada más sumar a los festejos que hay en algunos lugares del mundo, tal vez no tantos como me hubiera gustado ver, y bueno, simplemente compartir este recuerdo, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer acá en Facebook, yo lo puedo leer ahora. Pues si no, con esto me despido de ustedes, pues ya creo que fue más largo de lo que yo pensaba. Pero bueno, espero que se haya entendido lo importante que fue su trabajo, lo importante que es la cristalografía en la vida diaria, y bueno, que valoremos mucho más todo esto. Bueno, gracias, los comentarios están haciendo Sinira, Estefanía, Laura. Hernán, Gabriela, bueno, muchas gracias. Y disculpen si fue más largo de lo que hubiera sido razonable, pero bueno, de paso explicamos un poquito qué es la cristalografía, los alcances que tiene, y bueno, y cómo hoy en día incluso los aportes que está haciendo la cristalografía en la lucha contra el coronavirus. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, les voy a dejar, bueno, la charla va a quedar acá en el Facebook del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales, pero les voy a dejar también en este Facebook, en el Facebook que tiene mi laboratorio de cristalografía aplicada, y en mi Facebook personal, algunos artículos para que lean. Por supuesto, no míos, no tengo artículos sobre este tema.
Pero sí, por ejemplo, del profesor Oscar Piro, que es un brillante cristalógrafo acá de Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET. Y bueno, y hay muchos, como comentábamos antes, muchos artículos muy importantes, recientes, que creo que lo ubican en el lugar que corresponde, que es mucho más que a la persona a la cual no se le reconoció el trabajo en la resolución de estructura del ADN, muchísimo más. Yo creo que este año recién se está poniendo un poco más, se está ubicando un poco más la importancia que ella tuvo en la historia de la ciencia. Bueno, un gran saludo a todos, amigos argentinos y latinoamericanos, de todos los colegas que se han sumado. Y bueno, con varios colegas de México, de Brasil, bueno, les agradezco mucho. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Les mando un abrazo muy grande. Esperemos que la ciencia termine derrotando el coronavirus y que pronto estemos todos juntos nuevamente, nos podamos encontrar con los seres queridos y también con los amigos en la ciencia y bueno, donde sea. Mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias por haberse sumado.